Están ya en línea John Martin Wilson y Elsa Regina Ayala. En breve se van a conectar. Les quiero contar brevemente el currículum de ellos. Elsa Regina Ayala es licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Tiene más de 17 años de experiencia en el gobierno federal. Antes de asumir el puesto de consultor con el Grupo del Banco Mundial, se desempeñó en diferentes puestos como asesora del secretario de Economía, coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad y titular de la Dirección General de Normatividad Mercantil. John Martin Wilson es experto senior del Banco Mundial, donde funge como especialista en garantías mobiliarias para la región de América Latina y el Caribe. Previo al Grupo Banco Mundial, el señor Wilson se desempeñó como oficial senior del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, en Roma, encargado de los convenios sobre garantías mobiliarias y mercados capitales, y oficial jurídico principal en la Organización de Estados Americanos, la OEA en Washington, D.C., encargado de Derecho Internacional Privado. Ellos van a hablarnos sobre la regulación de las garantías mobiliarias. John, ¿estás conectado? Bueno, sí, muy buenas tardes, doctora Prono, no sé si nos escuchan, estamos Elsa Regina Ayala y su servidor ya conectados. Elsa, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias, aquí estamos ya. Muy bien, les escuchamos. Bueno, nuevamente del lado nuestro, un placer poder acompañarlos, un agradecimiento especial al instituto, a los organizadores del evento, obviamente al doctor José Cantero y a los que componen bueno, este muy interesante presidium y conversatorio. Muy buenas tardes a todos de la audiencia también. En representación del Grupo del Banco Mundial, es un honor poder acompañarlos esta tarde. Sé que ha sido una semana larga, es una jornada larga también el día de hoy. Ya estamos en la recta final, entendemos que, bueno, debiésemos ser breves y concisos y, bueno, nos comprometeremos a esa tarea. Bueno, y en particular para Elsa y para su servidor es realmente un honor y un placer poder acompañarlos porque, bueno, de nuestro lado en específico, estamos conscientes del esfuerzo que ha empeñado el Banco Central del Paraguay en el tema que nos comprende, ¿no? Que es el desarrollo de la ley de factoraje y la ley de garantías mobiliarias, como herramientas para la inclusión financiera y el acceso al financiamiento en el Paraguay. Y bueno, hemos tenido a lo largo de ya algunos años la habilidad y el honor de acompañar a las diferentes unidades del Banco Central en el desarrollo de lo que ha sido la ley de factoraje, lo que ha sido la promulgación del sistema electrónico de operaciones garantizadas, es decir, el registro que opera no solamente para el factoraje, sino también para eventualmente la ley de garantías mobiliarias, que ya está en su recta final de su confección técnica y bueno, que también esperamos que en el futuro a corto plazo también pueda ser promulgada. También me gustaría mencionar que desde la perspectiva del IFC y del Grupo del Banco Mundial, bueno, saludamos y felicitamos al Banco Central del Paraguay porque pensamos que, bueno, es el actor principal en la República del Paraguay para tratar de balancear lo que es el acceso al financiamiento, la inclusión financiera por un lado, con la estabilidad financiera por el otro. Y bueno, no hay mejor actor en cualquiera de los países en los que trabaja el Grupo del Banco Mundial, precisamente para tratar de buscar la solidez del sistema bancario, pero a la misma vez buscar herramientas para que el sistema bancario realmente pueda llegar a saldar algunas de estas problemáticas que hemos estado escuchando en el conversatorio anterior. Y bueno, en nuestra conferencia esta tarde cubriremos los siguientes temas. Sí iniciaremos con la importancia de la inclusión financiera nuevamente, pero más bien enfocados en cuáles serían algunas de las soluciones desde la perspectiva de los proyectos de ley que estamos mencionando, como solución a los retos y a las problemáticas que hemos estado observando.
También cubriremos lo que son, digamos, las herramientas y los avances que se han logrado en los temas del factoraje, en las garantías mobiliarias, en la promulgación del CEOG o el Sistema Electrónico de Operaciones Garantizadas. Y bueno, hablaremos también un poco de los estándares internacionales y las mejores prácticas que han sido incluidas en estos avances y en estos proyectos de ley y en la ley ya promulgada. Y bueno, finalizaremos con lo que se espera hacia la mirada al futuro del impacto económico que pudiesen tener y que esperamos que puedan tener estos avances. Pero bueno, antes de eso, y bueno, a pesar de que estamos en el panel hablando del futuro y con la vista hacia el futuro, como se ha mencionado también ya antes de poder realmente visualizar en dónde podemos estar, sí es necesario ver en dónde estamos parados hoy en día, ¿no? Y aquí es donde vemos algunas de las brechas que ya se han mencionado de alguna perspectiva u otra, pero que vale la pena resaltarlas de nuevo, ¿no? En donde observamos que solamente un 34% de la población adulta realmente tiene acceso a un financiamiento, inclusive para aquellos que son actores económicos o compañías ya formales, el porcentaje viene siendo 30%, es decir, aún menos. Y bueno, es difícil en muchas circunstancias poder seguir adelante y progresar o hacer crecer sus actividades productivas con ese tipo de restricciones. Hemos visto también que de los actores económicos, un 20% realmente ven la falta de acceso al financiamiento como una gran restricción o como la más grande restricción a llevar a cabo sus actividades económicas y su potencial crecimiento. Y bueno, sorprendentemente vemos que a pesar de que 85% de las empresas grandes tienen cuentas bancarias, solamente un 12% de las compañías o los actores económicos en general lo tienen, ¿no? Y esto se complementa, digamos, en los retos que tenemos dentro de las empresas formales e informales de un déficit de financiamiento de casi 7,000 millones de dólares en el país. Otro reto que también se observa muy francamente en el Paraguay es el promedio del colateral requerido actualmente para garantizar un préstamo, ¿no? Donde podemos observar en esta lámina que para lo que se llama en inglés el loan to collateral ratio o el porcentaje de la garantía hacia el préstamo es más de 250%, y bueno, esto viene siendo superior a casi todos los países en la región de América Latina, y bueno, viene siendo uno de los, como mencionaba, uno de los más altos de la región, pero es lo que también contribuye a la brecha que vemos de los 7,000 millones de dólares en el financiamiento a los productores económicos del país. Obviamente, esto influye en la capacidad de los diferentes actores económicos de poder recopilar ese tipo de colateral para poder acceder a un préstamo. Y bueno, podemos observar en esta lámina que esta problemática, digamos, de la sobrecolaterización se complementa también, digamos, con lo que es el desfase entre el tipo de bienes que generalmente tienen las pequeñas y medianas empresas, es decir, la concentración de sus activos o sus riquezas, con los tipos de bienes que se requieren en el sector financiero para garantías de un préstamo, ¿no? En donde del lado izquierdo vemos que casi un 75% de los bienes o los activos de una empresa son bienes muebles, es decir, vehículos, maquinaria, inventarios, instrumentos, cuentas por cobrar o facturas.
y solamente aproximadamente un 20% de los activos de estas empresas realmente redundan en bienes inmuebles. Sin embargo, cuando vemos en la planilla del pastel del lado derecho, del financiamiento de los activos que requieren las instituciones financieras, vemos casi una imagen del espejo, ¿no? A la inversa, donde 75% de los préstamos garantizados emplean una garantía inmobiliaria y solamente 27% de estas son los que aceptan bienes muebles como garantía misma. Entonces, bueno, estos factores contribuyen a lo que viene siendo la falta del acceso al financiamiento, la falta de los incentivos a la formalidad de las empresas, la falta de la inclusión de las empresas que ya se han formalizado en el sistema, ¿no? Y lo que nos toca es tratar de ver algunas de las soluciones para la inclusión y el acceso al financiamiento mediante, bueno, los avances que se han hecho en estos dos rubros específicos, ¿no? Que viene siendo el factoraje y el marco de garantías mobiliarias. Y para eso queríamos emplear esta imagen de la pirámide de la construcción de lo que pudiésemos llamar el ecosistema requerido para la detonación y el empleo de estos mecanismos como un ente de financiamiento y la creación de nuevos productos financieros para estos segmentos, en donde en la base de la pirámide vemos obviamente que inicialmente se tiene que construir el marco jurídico, se tiene que establecer un sistema de registro público precisamente para dar a conocer y a terceros y establecer una prelación en contra de terceros de las garantías que se han creado sobre los diferentes tipos de bienes. Y bueno, se requiere sistemas de ejecución ágiles y efectivas en caso de un incumplimiento, una mora o algún otro tipo de non-performance de esos bancos, ¿no? Pero cuando vamos hacia arriba, digamos, también se requiere de la regulación bancaria y es aquí donde es muy importante y donde generalmente vemos los compromisos de los bancos centrales y de los reguladores bancarios en otras economías en las que trabajamos. A diferencia en el Paraguay, tenemos el acompañamiento, el compromiso y obviamente los esfuerzos del mismo Banco Central del Paraguay en todos los diferentes niveles de esta pirámide. En la parte gris, ya acercándonos a los productos, vemos obviamente que es necesario comenzar a desarrollar herramientas tecnológicas, plataformas, fintechs para tomar garantías, para poder hacer la transaccionalidad. Vamos a hablar, o Elsa va a hablar en detalle de la factura electrónica, del factoring electrónico y obviamente viene siendo otro de los elementos, digamos, de la digitalización de la economía, que en conjunción con, digamos, las monedas, criptomonedas, hacia los movimientos hacia la digitalización de la factura electrónica y las herramientas que permiten realmente poder potencializar los avances que se pueden hacer a nivel legislativo y operativo, nos permiten llegar eventualmente a la parte alta de la pirámide donde se crean nuevos productos de financiamiento que llevan a atender las necesidades de crediticias de las pequeñas y medianas empresas. Y básicamente, a pesar de que estamos hablando aquí solamente de dos de los productos, es decir, la garantía mobiliaria en general, que son y el factoraje tradicional, o el factoraje inverso, en esta lámina lo que les queríamos mostrar básicamente es el paraguas de los tipos de crédito que se pueden crear o los nuevos productos de crédito que se pueden crear o mejorar en una economía con los avances legislativos que han emprendido bajo las reformas que ha llevado a cabo el Banco Central. Entonces, si vemos el ecosistema del crédito de la pyme, obviamente garantizado o no garantizado,
Del lado izquierdo del crédito garantizado tenemos obviamente las garantías inmobiliarias, por otro lado están las garantías de Estado, las garantías parciales, y dentro de la garantía mobiliaria están diferentes productos bajo el paraguas, ¿no? Arrendamiento financiero que ya existe, pero que obviamente puede mejorar de forma significativa con un marco moderno de garantías mobiliarias. Está el factoraje tradicional, que es un nuevo producto que se diferencia al factoraje a proveedores o al confirming, que muchas veces se le llama en las diferentes economías de América Latina. Y el factoring tradicional es un tipo de producto que realmente cambia paradigmáticamente el acceso al financiamiento de las pymes. Y ya lo vemos introducido en algunos países que han reformado sus sistemas de factura electrónica, de factoraje y de garantías mobiliarias, en donde, por ejemplo, en Colombia, donde yo estoy ubicado, y en Perú, en donde ya se está potencializando el uso de la factura electrónica, se ha comenzado a introducir el producto de crédito de factoraje tradicional. Y esto viene siendo, digamos, como mencionaba, un acontecimiento muy significativo en el acceso para el financiamiento de las pymes. Pero están estos otros productos, las líneas de crédito revolvente, los financiamientos de plan piso, hay varios productos de financiamiento agrícola que emplean el financiamiento basado en activos o garantías mobiliarias, y también hay otras herramientas como por ejemplo los llamados Merchant Cash Advances o el financiamiento con garantías de flujos de pagos, ya sean pagos electrónicos o pagos con tarjetas de crédito y débito. Entonces, esto viene siendo, digamos, uno de los importantes aspectos que se toman como los pasos siguientes y la mirada hacia el futuro, que con el desarrollo, la promulgación y eventualmente el empleo de estas reformas, las instituciones financieras pueden desarrollar un suite o un paraguas de productos nuevos que sirven a atender a estos segmentos subatendidos. Entonces, aquí me gustaría pasarle la palabra a mi colega Elsa, que nos va a adentrar en algunos de los avances y detalles técnicos de las reformas que se han llevado a cabo en el factoraje, en las garantías mobiliarias y en el marco registral. Entonces, por favor, Elsa, te paso la palabra. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Felicidades al banco por los 70 años. Es un honor poder participar. Y efectivamente, como comenta John, parte de todo este parteaguas de financiamiento y de apoyo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, tiene una serie de herramientas y una de ellas es el factoraje financiero, en donde Paraguay ha dado un paso muy importante, ¿no? Muchos países han utilizado el factoraje financiero como esta alternativa de apoyo a la pyme, sobre todo a partir de la pandemia que estamos sufriendo, que todavía no salimos, y muchos países de Latinoamérica se han apalancado en el tema del factoraje como una herramienta de financiamiento, que permite, por supuesto, que estas empresas puedan hacerse de liquidez, de tener recursos, reduciendo este tiempo de cobro respecto a servicios o productos ya prestados, y que permite ir generando diferentes mecanismos de financiamiento y de acceso a crédito, ¿no? Adelante, John, por favor. Como yo mencionaba, bueno, Paraguay ha hecho un esfuerzo muy importante en la emisión de esta ley 6542 en junio del 2020, en donde ya se regula de manera muy particular el tema del factoraje, aterriza ya estos conceptos y toma buenas prácticas internacionales que se han implementado. Ahora vamos a hacer el comparativo, pero hablando específicamente del concepto de la ley de factoraje en su implementación, pues permite y ya regula de manera muy clara esta transacción y esta generación de contratos que nos van a permitir dentro del Paraguay el anticipar recursos de derecho de crédito a partir de las facturas emitidas, el recibir sesiones de crédito, ¿no? Porque se pueden ir modelando los esquemas bajo los cuales se genera un financiamiento. Incluso prevé la ley esta administración de cartera de derechos de crédito, es decir, manejar una serie de derechos de crédito a partir de ciertos fondeos,
Y prevé la ley también de manera muy clara el poder generar servicios adicionales, el poder prever servicios adicionales que permitan complementar los servicios que se están dando a partir de un financiamiento de factoraje, ¿no? Para ello se han desarrollado muchas herramientas y muchos principios. Algo muy importante y relevante que marca esta ley es la generación de la factura cambiaria, ¿no? Y este punto resulta relevante porque justo entre los países está este concepto de si la factura es o no un título de crédito, no en todos los países, y yo hablo específicamente por México, no es un título de crédito, sin embargo tiene esta funcionalidad de facilitación de acceso al crédito, y en muchos otros países como Colombia, como Perú, como Chile, sí es un título de crédito. Entonces, bajo este concepto, la ley actualmente en Paraguay habla de esta factura cambiaria que le da esta característica de título de crédito, le da esta facilidad, ¿no? de ser un título de crédito ejecutable, que se emite a partir de una compraventa, una prestación de servicios que se va a pagar a plazos, y es así donde lo establece. Y cuando hablamos de la emisión de facturas y por lo tanto de su negociación, tenemos que tener en cuenta ciertos elementos fundamentales. Uno de ellos es la aceptación, ¿no? Hay muchos mecanismos y en los distintos países va cambiando el tiempo en el cual se da la aceptación. Acá se habla de que la aceptación se debe dar en un plazo de 10 días, que debe de constar esta aceptación en la propia factura cambiaria y que debe de llevar esta firma del deudor y la identificación de la persona, si es una persona moral, le llamamos en México, ¿no? Otro elemento fundamental es la transmisión, ¿no? ¿Cómo voy a poder transmitir esta factura una vez que se cuenta con la aceptación y que le va a dar esta característica de título de crédito? Y acá se establece que una vez que se tiene esta aceptación, o si después de estos 10 días no se tiene la respuesta, se entiende que puede ser negociable, y que entonces se va a transmitir a través del endoso, ya sea específico o a la orden, ¿no? Y otra parte fundamental, otro elemento en el tema del factoraje es el tema de la notificación, ¿no? Son los elementos que le dan vida al factoraje. Y entonces acá hablamos de que la notificación se puede dar ya sea en una de las formas pactadas por las partes, por medio de un notario o por algún medio específico, llámese correo certificado, al telegrama, que me parece que puede ser algún medio electrónico, pero bueno, se establecen los elementos y siempre prevalece el acuerdo entre las partes, como normalmente siempre sucede en temas comerciales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estos elementos, podemos transaccionar la factura, podemos acceder a un crédito, y una característica es que tiende también a las mejores prácticas, es cómo vamos a dar esos procesos y cómo vamos a dar trazabilidad y transparencia a la transaccionalidad de la factura cambiaria, ¿no? En la ley paraguaya se habla de la cesión de créditos derivada del contrato de factoraje. Nos habla de estas dos modalidades, que puede ser en venta, ¿no? Cuando nosotros cedemos o transmitimos la titularidad de esta factura a cambio de una suma de dinero, y por la otra es en administración, cuando nosotros permitimos que un tercero administre esos derechos de crédito a cambio de una suma de dinero, ¿no? Entonces tenemos estas dos modalidades. Nosotros podemos ceder estos créditos que pueden ser presentes o futuros, determinados o determinables, y esto va también muy en línea con lo que sucede en otros países, ¿no? No solo hablamos de créditos existentes, sino de créditos que pueden surgir, y tiene que ver con los modelos de financiamiento de los que hablaba John, que no siempre hablamos de créditos presentes, sino que pueden ser futuros, ¿no? A partir de los modelados. Una parte fundamental que también llama la atención es esta parte de que sea inscribible, y ahorita voy a entrar al tema del CEOG y de todo el esfuerzo que ha creado Paraguay en esto. Relacionado con esto que estamos hablando, y este es un resumen muy sintético, pero muy visual, ¿no? De lo que sucede en los factorajes alrededor del mundo y cuáles son las coincidencias. Básicamente, la autoridad fiscal siempre se vuelve un referente sobre la vida y la trazabilidad del título de crédito, hablando de la factura como título de crédito.
la transparencia de la aceptación de la factura también se vuelven un elemento importante que muchas veces está sistematizado a través de los diferentes esquemas o plataformas que van desarrollando los países. Por ejemplo, en Chile un registro electrónico de cesión de créditos en donde nosotros podemos darle trazabilidad a la vida y a los derechos que se tengan sobre esa factura, ¿no? Sobre esos créditos, y que están relacionados con la autoridad. En este caso, este registro depende de la autoridad fiscal. En el caso de Perú, el registro es una central de valores y liquidaciones, es Cavali, y es a través de la cual se le da la vida al título valor y entonces se puede transaccionar. Es un organismo privado, sin embargo, está conectado con las autoridades y ahí es donde se hace la interconexión con las plataformas de factoraje, ¿no? En Colombia es la autoridad fiscal. Se creó recientemente el REDIAN, que es este registro en donde se puede tener la certeza de quién es el último y legítimo tenedor del título de crédito y que por lo tanto podrá hacer efectivo el título, ¿no? Entonces, al final a lo que voy es que en los diferentes países siempre hay una concentración de información y un lugar en donde nosotros podemos darle trazabilidad y transparencia al título de crédito y a los derechos que confiere el título de crédito, y eso da certeza y por lo tanto debe generar mejores condiciones de crédito para quien está accediendo al mismo, ¿no? Adelante, John. Y bueno, entrando al tema de las garantías mobiliarias, por supuesto, la factura electrónica, como ya se mencionaba, es una manera, es una generación de acceso al crédito y de obtener financiamiento. Las garantías mobiliarias pues van mucho más allá. Hemos estado trabajando de cerca con las autoridades en Paraguay para poder desarrollar una ley sobre garantías mobiliarias que potencialice el uso de los bienes muebles, como ya lo mencionaba, John, como un mecanismo de acceso al financiamiento, ¿no? Sin embargo, el proyecto de ley per se pues es un elemento, pero cuando hablamos de un sistema de garantías mobiliarias tenemos que considerar que hay muchas consideraciones alrededor. Tenemos que tener muchos elementos alrededor de la ley de garantías para que esto sea funcional y sea operativo. Tenemos que tener una ley adecuada, tenemos que tener un registro público que nos permita dar esta transparencia y esta trazabilidad, tenemos que contar con ejecución extrajudicial que permita ser muy rápido y eficiente la ejecución de la garantía y por lo tanto la seguridad que tengan quienes otorgan estos financiamientos y esta certeza, esta prelación, este mejor derecho que siempre debe de prevalecer respecto a la garantía y que debe de plasmarse bajo algunos principios, ¿no? Entonces, bajo el proyecto de ley que estamos ahí colaborando con ustedes de la ley de garantías, se han desarrollado diferentes elementos que cubren estos aspectos de los que estamos hablando. Entonces, hablamos de una ley única, que es de entrada una mejor práctica internacional, tener una ley de garantías y no así dispersas las disposiciones jurídicas en diferentes instrumentos, en donde podamos encontrar la definición de lo que es una garantía, que incluye cuáles son los bienes que nosotros podemos dar en garantía bajo estos principios, cómo vamos a constituir esta garantía, cuáles van a ser los derechos de las partes que están participando, qué bienes van a poder intervenir, si son los bienes atribuibles, si son los que posteriormente se vayan a adquirir, qué garantías están incluidas dentro del concepto, que son las flotantes, qué obligaciones vamos a tener en este momento y después, la publicidad de estas garantías. Ya hablábamos del tema de los registros y cómo se va a dar esta publicidad
y cómo se va a reflejar el mejor derecho frente a terceros a partir de esta publicidad, y que tiene que ver con el tema de la oponibilidad y las reglas de prelación sobre la publicidad que se dé de la garantía, cómo vamos a ejecutar estas garantías, cómo vamos a resolver los conflictos que se den de leyes entre la ley de garantías con algunas disposiciones alrededor de, como puede ser el Código de Comercio, disposiciones civiles, etcétera, y cómo vamos a transitar en la implementación de este régimen de garantías, ¿no? Y bajo todo este marco, el CEOG se vuelve un referente y una parte central de todo este esfuerzo, porque como ya referenciaba, bueno, si todos los países consideran que el tener una fuente única de información que nos permita dar transparencia y trazabilidad es fundamental, pues entonces el CEOG se vuelve justo en esta herramienta de transparencia. Ya se ha hecho el esfuerzo importante, está funcionando ampliamente, y nos parece que puede seguir siendo un referente para ampliar el esquema en la implementación de las garantías, ¿no? Si quieres, adelante, John. Entrando específicamente al tema del sistema electrónico de operaciones garantizadas, entendemos, y así lo hemos estudiado y visualizado, que permite dar esta trazabilidad y esta claridad, ¿no? Está desarrollado por el banco, en lo cual parece un esfuerzo muy importante, como vemos, con una lógica particular, ¿no? Porque como ya veíamos, en los otros países puede ser una entidad privada o puede ser la autoridad fiscal. En el caso de Paraguay es el Banco Central quien lo genera, quien lo opera, y actualmente, bueno, permite dar esta publicidad sobre estas sesiones de crédito derivadas de los contratos de factoraje. Parte fundamental en la operación del sistema, y que también está pegado con las mejores prácticas internacionales, es que la información se integra a partir de formularios electrónicos, es decir, los participantes son quienes dan esta información a partir de un formato, un cuestionario que da la información. No tenemos calificación, y eso sucede de nuevo en los registros de garantías mobiliarias de los diferentes países. No hay una calificación registral, sino que simplemente es un registro que da publicidad de lo que ya sucedió entre las partes. Este registro, esta publicidad confiere efectos frente a terceros, lo cual es fundamental para dar esta transparencia y esta oponibilidad de la que estamos hablando, que dé seguridad al sistema de garantías, ¿no? Por supuesto, debe de ser un registro público que permita dar esta facilidad de acceso a la información y tener esta seguridad de lo que nosotros vamos a generar, de saber si ya existe una garantía previa, si ya existe una afectación previa, y bajo qué condiciones podríamos acceder al crédito, ¿no? Una parte que ha sido importante es la identificación. ¿Cómo nosotros podemos acceder a esta información que al final debe ser pública? Bueno, normalmente se utiliza la identificación de la persona, del contribuyente. Se generan folios que nos permiten ir identificando esta información. Entonces, teniendo ya esta infraestructura con la que cuenta Paraguay, que ya está implementando de manera exitosa porque ya ha habido operaciones importantes que vamos a comentar más adelante, bueno, pues entonces creo que la implementación de un sistema de garantías bajo estos principios es mucho más sencillo, es menos oneroso, porque lo que se debe hacer es nada más ampliar el uso del CEOG bajo este esquema, ¿no? Entonces ya llevamos, digamos, un camino andado en este principio. Adelante, John. Bueno, el tema del CEOG, y no quiero ya tampoco dedicarle mucho porque hay varias cosas que queremos comentar, pero parte de esta lógica, y ya se hablaba del tema del futuro y de la interoperabilidad y de las condiciones de tecnología que se deben de utilizar, ¿no? Y al respecto, bueno, el CEOG cumple con esta lógica de ser tecnológico, de atender a las tecnologías de innovación y a tener esta interconexión con la autoridad
fiscal, que es el origen de todos estos principios, como sucede en los otros países, de la existencia de las facturas cambiarias y de la credibilidad de la información que se esté planteando en el sistema a partir de estos formularios que se van rellenando, ¿no? Entonces, a lo que vamos con esto es que siempre hay que considerar que la interoperabilidad entre los diferentes fuentes de información son las que nos van a dar esta seguridad y por lo tanto la confianza en los sistemas que vayamos generando de acceso a financiamiento para mejores condiciones de acceso a financiamiento, ¿no? Adelante, Jan. Bueno, gracias. Me gustaría complementar acá lo que ha mencionado Elsa respecto al tema de la interoperabilidad y el desarrollo del sistema electrónico de operaciones garantizadas en el Banco Central. Bueno, en primer lugar, para reconocer la labor titánica que ha sido para el Banco Central desarrollar este registro en un tiempo récord y ponerlo a disponibilidad el uso para el factoraje con facturas y gestiones de sesiones de crédito, ¿no? Y bueno, también el Banco Central, en el desarrollo del CEOG, ha establecido los parámetros para la interoperabilidad con lo que eventualmente sería el registro de la factura electrónica de la Subsecretaría de Tributación del Estado, ¿no? En donde mediante las APIs y la interconectividad entre el sistema que tiene el CEOG y el sistema que desarrollaría el SET, con la información contenida en los formularios que está explicando Elsa, obviamente permite la creación de un mecanismo completo o holístico dentro del sistema paraguayo. Y eso es importante, si lo pudiésemos explicar en esta siguiente pantalla, porque bueno, si estamos hablando de garantías mobiliarias, como mencionábamos cuando veíamos aquella gráfica de los pasteles, aproximadamente el 34 al 38% de los bienes que tienen las pequeñas y medianas empresas son cuentas por cobrar. Es decir, ya sea que están representadas, como vemos acá, en una factura de crédito, pudiese estar representada en una factura conformada bajo la ley y la legislación paraguaya, pudiese estar en una cuenta simple, un crédito en libro, una cuenta por cobrar, algunas de ellas se manifiestan en pagarés o algún otro tipo de mecanismo, ¿no? Entonces, existen cuentas por cobrar que son parte del patrimonio de una pyme, pero que obviamente tienen diferentes manifestaciones y son diferentes tipos de instrumentos que se manejan bajo múltiples leyes, ¿no? Y esto crea una falta de certeza, de cierta manera, que eventualmente se ve complementada también por la multiplicidad de tipos de productos de crédito o de tipos de crédito que se pueden emplear para tomar esa cuenta por cobrar, manifestada en cualquiera de las diferentes manifestaciones que vemos acá, y se puede emplear una cesión para tomar un crédito sobre esa factura. Se puede emplear una garantía, un descuento, un factoring, se puede inclusive crear un fideicomiso en garantía, un patrimonio autónomo que se conforma de los derechos de cobro de sesiones de crédito o de créditos por cobrar, ¿no? Entonces, si multiplicamos los diferentes tipos de instrumentos que representan una cuenta por cobrar y los multiplicamos por los diferentes tipos de crédito que se pueden emplear, bueno, eso es lo que crea una incertidumbre para los diferentes actores, porque se pueden emplear diferentes técnicas, diferentes leyes, diferentes registros, y da falta de certeza a las partes que quieren emplearlos como garantía o como elementos para detonar un préstamo. Y es aquí donde, si vemos, digamos, en donde está en esta figura representada el sistema de registro, es lo que actúa como un embudo, no solamente para las garantías sobre cuentas por cobrar o el financiamiento basado en cuentas por cobrar independientemente de su manifestación, pero esto se tiene que también combinar con todos los otros tipos de bienes muebles y de instrumentos que pueda tener una pequeña o mediana empresa, ¿no? Entonces, el registro es el que debe de actuar como un embudo para establecer
la transparencia y para establecer la ventanilla única, por llamarle de alguna manera, en donde se encuentran todos los financiamientos que se basan en los activos de una pequeña o mediana empresa. Y esto ha sido la importancia de la creación del SEOC, porque si veíamos acá que el SEOC ya está desarrollado para poder interoperar con la factura conformada dentro del eventual sistema que desarrollaría el SET para coordinar entre el mundo de la cesión de crédito y la gestión de las facturas cambiarias, en donde estos dos mundos obviamente operan como si fueran solo uno. Bueno, vemos también que también opera entre el mundo de garantías mobiliarias y el mundo de factoraje, ¿no? Y sin explicar mucho esta planilla, del lado derecho vemos, digamos, uno de los productos del paraguas de garantías mobiliarias que estamos viendo, de la garantía mobiliaria revolvente, en donde se toma una garantía sobre, si lo vemos como un reloj, al punto número 3, a las 3 de la tarde, llamémosle, una garantía sobre la materia prima. Esa materia prima se convierte en producto finalizado a las 6 de la tarde. Esos productos de inventario finalizado se vende y se convierte en una factura aquí a las 9 de la noche, que vemos, digamos, es el punto de intersección entre el mundo de las garantías mobiliarias y el mundo del factoraje, porque es esa factura, sea física, sea electrónica, sea una factura conformada, o sea una factura simplemente por gestión de cesión de crédito, es digamos, el punto central entre los dos sistemas de garantía mobiliaria y de factoring, ¿no? Y aquí la interoperabilidad también del SEO entre el sistema de facturas y el sistema de garantías mobiliarias juega, a pesar de que tenemos dos sistemas, juega como un ente centralizador, ¿no? Y es aquí la importancia, obviamente, de la labor que ha llevado a cabo el Banco Central en el desarrollo de esta herramienta. No solamente que estará disponible para cuando, ojalá ya en el futuro inmediato se adopte y se implemente la ley de garantías mobiliarias, sino también cuando eventualmente el SET desarrolle el nuevo registro de la factura electrónica también conformada. Elsa, te pasaría la palabra, perdón, nuevamente para explicarlo de los estándares internacionales. Sí. Adelante, por favor. Bueno, existen obviamente muchos principios que se han generado. Esto no es sacado de la manga, pues, ni es un concepto que haya fluido de repente, sino que se ha trabajado muchísimo en varios organismos internacionales para establecer estos principios y esta homologación de lo que debemos entender como un sistema de garantías mobiliarias adecuado y apegado, no necesariamente a un específico, sino a cualquier país que así lo quiera adoptar, ¿no? Y en este sentido, en UNCITRAL, en la ONU, se trabajó en una ley modelo de garantías mobiliarias, incluso después se avanzó en una guía legislativa, en una guía de registro, y todos estos principios son parte de lo que hemos estado hablando en la plática, de lo que debe de tener una ley, de cómo se debe de implementar la ley, de cómo se debe de implementar el registro, y al final parte del esfuerzo que se está haciendo en Paraguay pues va muy enfocado en esto, ¿no? Obviamente Banco Mundial también ha desarrollado principios a partir de los aspectos de insolvencia y de los derechos de los acreedores que van complementando con lo que ya se cuenta en la UNCITRAL. IFC en particular cuenta con una guía sobre garantías mobiliarias y registro de bienes muebles. Y todo esto parte de las experiencias en la implementación que se han dado en los diferentes países. Y la OEA, por su parte, cuenta también con una ley modelo sobre garantías y el reglamento modelo del registro. Cabe señalar que a pesar de que pareciera que hay muchos instrumentos, ¿no?, que nos van a establecer los estándares, todos son similares, todos parten de los mismos principios, y lo que nos ayudan es acabar de complementar las ideas para poderlo aterrizar a nuestra regulación de cada país, ¿no? Entonces son coincidentes, ese era el concepto, ¿no? Adelante, Jan. Bajo este
parteaguas del que hablamos y de los principios, lo que ya mencionábamos y que hablábamos específicamente del SEOC y que cumple con estos elementos, estos son los aspectos que debe tener un registro de garantías mobiliarias, ¿no? Debe estar centralizado, debe ser en línea, debe de cubrir todo tipo de garantías, debe ser uniforme, es decir, aplica para todas las garantías, y ese es el siguiente paso del que hablaba John, que se debe dar en la implementación y en el uso del SEO. La inscripción la hace el acreedor, es decir, no hay una intervención per se de una autoridad que haga las inscripciones, que haga una calificación, sino que la inscripción la hace el acreedor. Es un sistema de avisos y por eso no hay una calificación registral, y lo que da es esta oponibilidad frente a terceros. Debe ser un sistema público, debe ser abierto. Una parte bien importante es que debe ser a bajo costo, ¿no? Porque muchas veces se empezaron a implementar registros que tenían costos muy altos, que era un porcentaje del crédito, y entonces lo que en lugar de ayudar desincentivaba el uso del crédito o el acceso al crédito, o encarecía el acceso al crédito. Entonces esto debe ser de bajo costo, con un costo que permita el mantenimiento de las plataformas de tecnología, en donde, digamos, los registros deben de actuar prácticamente bajo las reglas de negocio que se hayan establecido, sin la necesidad de que haya una intervención humana detrás del funcionamiento de esto. Tiene que tener, por supuesto, reglas claras de seguridad y de certeza en su operación, en su comunicación, en el resguardo de la información, y evidentemente en un tema de transparencia, pues evitar pagos en efectivo respecto a las operaciones que se estén dando en los registros, ¿no? Y creo que vamos en un buen camino en Paraguay. Como decía yo, teniendo la implementación de la ley de garantías, bueno, pues es simplemente extender la funcionalidad de lo que ya se cuenta, pero créanme que es un paso bien grande en la implementación del sistema y en el esfuerzo que se debe de hacer, ¿no? Gracias, Elsa. También mencionaría que, bueno, estos son los principios rectores, obviamente, del trabajo que ha realizado el Banco Central en el desarrollo de la Ley de Garantías Mobiliarias, que está ya en recta final de su completa confección. Y también del SEOC, ¿no? Que opera, como mencionábamos, de sistema de registro tanto para las sesiones de crédito, como eventualmente está allí ya dispuesto a jugar el papel de registro de garantías mobiliarias una vez que se adopte la legislación. Entonces, sí, de acuerdo con la importancia de los avances en el desarrollo del SEOC, y felicidades al Banco Central, obviamente, por la gran labor que representa haber puesto en marcha esta herramienta. Bueno, para finalizar, queríamos hablar muy brevemente de algunos de los siguientes pasos y el impacto económico que llegasen a tener, ¿no? Hemos visto, bueno, ya todos los avances que se han llevado a cabo, pero bueno, sí siguen, bueno, acá tenemos 4 bullets de cuestiones que obviamente con esta visión hacia el futuro de la que venimos hablando, sí, bueno, está la emisión de la nueva ley de garantías mobiliarias, que, bueno, esperemos se pueda promulgar en el corto plazo, como mencionábamos. La coordinación entre la factura a crédito y la factura conformada, y esta interoperabilidad eventualmente con el sistema del SET y la reglamentación que se requiere para ello, que aún no está. Esto es una labor que también le corresponde al Ministerio de Hacienda, que entendemos el Banco Central también va a estar apoyando en el desarrollo de la reglamentación de este registro del SET, del endoso de las facturas electrónicas y cómo eventualmente van a funcionar estos dos mundos tan importantes para el financiamiento de, del sector pyme, micro y bueno, de los sectores que han sido desatendidos por el crédito formal. Y bueno, como mencionábamos, está ya allí el SEOC listo para operar para el sistema de garantías mobiliarias, pero sí hace falta la interoperabilidad y obviamente hacer el lanzamiento una vez que esté la ley. Ahora, bueno, para finalizar, queríamos sí presentar algunas de las experiencias que se han tenido respecto ya en los países donde existe ya un sistema de garantías mobiliarias, un sistema de factoring.
Aquí, bueno, no es una lámina que refleja el Paraguay, pero esperemos que en el futuro próximo se pueda tener una lámina de igual manera en el Paraguay. Esto representa un estudio que se ha hecho en 5 bancos en Colombia, 5 instituciones financieras con las que trabaja IFC, en el empleo de sistemas de garantías mobiliarias, en donde, bueno, vemos que son de diferentes tamaños las instituciones financieras, pero vemos que su línea de corto plazo, que es el azul claro, y el potencial y el crecimiento bajo una línea de crédito con garantías mobiliarias o con el empleo de facturas como garantías mobiliarias, representa un incremento significativo de, de los préstamos que puedan colocar esas instituciones financieras dentro de los mismos clientes que hoy en día tienen, ¿no? Entonces, crece de manera significativa y, por no llamarlo exponencial, la habilidad de las instituciones financieras de poder colocar nuevos financiamientos a los sectores de los que veníamos hablando. Y la línea roja, bueno, representa el incremento de los bienes muebles disponibles como garantía para esas instituciones financieras con los clientes que ya se tenían, ¿no? Y vemos acá varias premisas que de los inventarios, por ejemplo, que se tiene, se toma un descuento de 30% porque no todo va a ser elegible. De las cuentas por cobrar, se toma un descuento también de las cuentas cobrar, se limita a las cuentas por cobrar existentes y se toma también un porcentaje de descuento y un porcentaje de cuentas por cobrar inelegibles. Se multiplica también por las cuestiones de la cobertura que la institución financiera desea tomar sobre esos colaterales, dependiendo también en sus políticas de riesgo. Pero en la línea roja vemos cómo bajo un régimen de factoring moderno y un régimen de garantía mobiliaria moderno, se incrementa de manera muy significativa los bienes que están a la disposición de poder emplearse como para un financiamiento basado en esos activos. Y bueno, el efecto que tienen estos mecanismos no solamente es en las instituciones financieras que puedan crear y aceptar estos nuevos tipos de colaterales, sino obviamente más bien en las pymes, porque pueden incrementar sus ventas, pueden obviamente crecer, pueden invertir, pueden crear mayor empleo. Y bueno, eventualmente tener reducción en los costos de crédito, ¿no? Y esto se ve representado, y aquí vamos a finalizar, en un estudio que McKinsey & Company ha hecho a favor del Banco Mundial, precisamente en aquellos países que han implementado sus sistemas de garantías mobiliarias, en donde se ha visto un incremento en el acceso al financiamiento de casi un 10%, se ha visto un incremento en el número de préstamos en la economía de un 7%, se ha visto una reducción en las tasas de intereses de más de 3% y se han creado y se han observado incrementos en los plazos de amortización de los financiamientos que se le está dando a estos segmentos. Entonces, la introducción de un sistema de garantías mobiliarias, un sistema de factoring, sí representa ajustes y oportunidades importantes para las pequeñas empresas en su inclusión en el acceso al financiamiento y obviamente representa un incentivo para aquellas empresas informales que empiecen también a hacer el giro hacia la formalización. Ahora, bueno, solo para concluir, estamos todos más que conscientes que estos esfuerzos no son una panacea para la inclusión financiera y el acceso al financiamiento, pero sí representan, digamos, estos cambios paradigmáticos en los tipos de bienes muebles, los tipos de instrumentos financieros que se pueden utilizar para el financiamiento basado en activos. Y representan, obviamente, también un cambio paradigmático para las instituciones financieras que pueden desarrollar productos bajo el paraguas
que estábamos viendo anteriormente de los diferentes productos de financiamiento basado en activos, ¿no? Los más importantes que veníamos hablando es el factoring tradicional, que esperemos muy pronto se pueda introducir en el Paraguay, y las garantías, los diferentes tipos de garantías mobiliarias. Entonces, bueno, de nuestro lado, muchas gracias de nuevo por la amable invitación al Instituto, al Banco Central. Cuenten con el compromiso del IFC, del Grupo del Banco Mundial, de Elsa y mío, en seguir trabajando con ustedes muy a la mano en el desarrollo de estos importantes temas, de este ecosistema de garantías mobiliarias y de factoring, y felicitarlos una vez más bueno, por las labores que se han llevado a cabo en esta semana del derecho de Banco Centralista, y bueno, en todos los avances que se han realizado ya con vista hacia el futuro de lo que puede ser la inclusión financiera y el acceso al financiamiento en el Paraguay. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Johnny y Elsa, por la excelente y gráfica exposición en relación a la regulación de las garantías mobiliarias y de qué manera es determinante para el acceso al crédito de las pymes. Fue un gusto escucharles.